Listo. Buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con la serie de entrevistas Izquierda Socialista Conversa, El Mundo contra la Pandemia. Nuestro entrevistado el día de hoy será el compañero Fidel Escalante, en nuestra entrevista número 32. Él es comunicador popular, militante del Partido Comunista de Puerto Rico, es obrero también del sector agrícola, de pesca y silvicultura, y es además parte del comité de redacción del portal digital Abayar de Rojo, e integra también comité de solidaridad con Cuba y redes de solidaridad con Venezuela y Palestina en Puerto Rico. Compañero Fidel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Benjamín. Buenas noches a todos. Compañero, cuéntanos un poco sobre el panorama de Puerto Rico. Es un país del que en realidad, a pesar de estar tan cerca, aquí en Latinoamérica, sabemos muy poco, ¿no? Lo que generalmente uno sabe es por los medios de comunicación masivos que pues en general reducen a veces la historia de un país o lo que sabemos a cosas superfluas o orientadas con distintos intereses a veces muy ajenos a los de los pueblos. Cuéntanos un poco de la historia de Puerto Rico. Bueno, buenas noches antes que todo. Bueno, Puerto Rico, como colonia de los Estados Unidos, precedido a esto, la historia teníamos una colonia española, ¿no? Y Puerto Rico no está aislado de la crisis mundial del sistema capitalista, que deja ver a simple vista todas sus contradicciones y su capacidad de no poder satisfacer las necesidades de las masas trabajadoras. Esto en todos los rincones del mundo sucede igual, ¿no? Que en Puerto Rico una crisis energética, ambiental, sanitaria, económica, cultural, social, educacional, política. Pues de la misma forma que se han instalado entes financieros en otras naciones, ¿no? Por medio del Fondo Monetario Internacional, pues en la colonia puertorriqueña se expresa esta misma ejecutoria de los capitalistas a través de, por ejemplo, una imposición de una junta de control fiscal por parte de Estados Unidos, que los y las comunistas en Puerto Rico le llamamos la Junta de Wall Street. Pues como nosotros hemos señalado en innumerables ocasiones, la ley del Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act es un poco, o sea, es la ley de supervisión y gestión de estabilidad económica de Puerto Rico, créanlo o no, esa abreviatura, ese acrónimo de esta ley habilitadora para esa Junta de Wall Street es PROMESA, ¿no? Y bajo esta ley habilita esta Junta de Wall Street basada en una cláusula territorial y por tanto sus poderes pues van por encima de cualquier instancia gubernamental de lo que se conoce en Puerto Rico como el Estado Libre Asociado, el ELA, que es el nombre con el que se conoce a Puerto Rico internacionalmente, ¿no? En los entes. En ese sentido, la Junta de Wall Street no necesita tener facilidades para aprobar leyes, ya que por la virtud de promesa pues tiene el poder de fijar presupuestos y por consiguiente establecer la política pública. Además, su otra facultad primaria es la negociación con todos los sectores de bonistas, ¿no? Acreedores de la Junta de Wall Street. Inmediatamente al llegar a Puerto Rico, decretó recomendaciones de aumento a los impuestos, permisos, seguros obligatorios, multas, aranceles, peajes, una gran cantidad de eliminación de créditos a desarrollo, de interés social y otra serie de incentivos. Todo esto junto a recortes de dinero a la Universidad de Puerto Rico, hablamos de 450 millones en 3 años, ellos proyectaban a principio. En sí, Puerto Rico es un país donde pues toda la carga del gobierno cae sobre un lado, sobre la clase trabajadora, las y los retirados, los estudiantes, similar a otros países. Y mencionando sobre la misma Junta de Wall Street, su presidenta es Natalie Yareshko, que es un agente del capital financiero, una persona que estuvo involucrada en la supuesta reestructuración financiera de Ucrania mediante el Fondo Monetario Internacional. Ese mismo Fondo Monetario Internacional que apenas introdujo a Puerto Rico en el 2016 por primera vez a la lista de economía que ellos analizan, y en esos informes para aquel tiempo, 2016, proyectaba un crecimiento económico de Puerto Rico negativo 1,3% ese año, 1,4% para el 2017, ¿no? El de Puerto Rico cerró el 2017 más bien con un decrecimiento de 2,4%,
Les recuerdo, ese fue el año que azotaron los huracanes Irma y María, ¿no? Para el 2018 ya se pronosticaba que caería en negativo 2,3% y un 1% en el 2019, ¿no? La tendencia más bien es negativa, es la realidad de Puerto Rico, ¿no? En sus crecimientos económicos. Pues los estudios de estos mismos organismos mantienen a Puerto Rico como el tercer país de mayor desigualdad económica en el mundo. El mismo Fondo Monetario Internacional proyectó en ese informe que hace poco dieron a la luz, el gran confinamiento, creo que se llama el informe, que la economía de Puerto Rico también sufrirá contracciones por arriba del 6%, ¿no? Sobre la realidad de Puerto Rico ante lo que se conoce en Latinoamérica, ¿no? La deuda que tenemos, una deuda que se sostiene sobre los hombros de la clase trabajadora de Puerto Rico. Esta forma parte de las acumulaciones de esta riqueza de las capitalistas. Estamos hablando que es en las que se monta un desarrollo semi-industrial en Puerto Rico, el cual facilita el esquema de las grandes tajadas de riqueza de corporaciones estadounidenses, norteamericanas, en el área petrolera, petroquímica, farmacéutica. Es una operación estratégica que ha logrado saquear las riquezas en un tiempo récord, con unas evasiones contributivas, y da como resultado la construcción de las arcas financieras que las comanda, ¿no? Desde Wall Street. Hoy esa deuda pues representa un aumento en los impuestos de ambas administraciones, ¿no? Le comento, la oficialista, la representada por los partidos Nuevo Progresista, PNP, que es el partido partidario a la anexión con Estados Unidos, y el actual partido opositor, ¿no? Que es con quien se turna el poder, representado por los que sostienen ya el status quo colonial, que es el PPD, o Partido Popular Democrático. Ellos son los dos partidos de los que se pasan el batón, ¿no? Cada 4 años son las elecciones, usualmente en noviembre. Este es un año eleccionario como tal. Durante largos años, ¿no? Sobre estos impuestos han jugado con su implementación, ¿no? La de estos impuestos, como por ejemplo el llamado impuesto de venta y uso, el IVU, que fue impuesto por la administración de Aníbal Acevedo Vilá ya para el 2008, el PPD, este ex gobernador, y es un actual candidato a comisionado residente en Washington por ese partido. Comisionado residente es una posición que, aclaro, el comisionado reside en Washington, puede estar participando en la Comisión de Recursos Naturales, pero no tiene voz ni voto. Tiene que hablar a través de otros que están en esa comisión para tratar de hacer las proyecciones que necesitan. Así que es un poco complicado, ¿no? Las evasiones contributivas, que a través de la ley 20 y 22, les comento, son unas leyes que garantizan la evasión de impuestos a empresas capitalistas que deseen invertir en Puerto Rico. También individuos que generan ganancias de capital. Tienen que ser, al inicio eran individuos que no hubiesen vivido en Puerto Rico 15 años previos, ¿no? A la solicitud de acoplarse a la ley 2022. Creo que fue enmendada luego a 8 años. Es para quien desee evadir contribuciones, más bien, ¿no? De otra parte, está la compra de activos de corporaciones públicas, como la Autoridad de Energía Eléctrica, para la cual todas las administraciones coloniales han buscado la forma de privatizar su producción energética, ¿no? Precisamente su sector obrero estaba en huelga general hoy, ¿no? También los grandes recortes en beneficios adquiridos, ¿no? Por el trabajo obrero del sector público y privado, ¿no? Como el robo de las pensiones de los empleados públicos, despidos masivos también de trabajadores públicos que sufrimos hace varios años atrás con el ex gobernador Luis Fortuño a través de una ley 7. Les comento, Luis Fortuño es del partido que está oficialista ahora, ¿no? En poder, para aquel tiempo él era el gobernador durante ese cuatrenio, ¿no? Y esa es una ley que conllevó al despido de miles de empleados públicos, una paralización de convenios colectivos gigantes. Luego una ley 66 de Alejandro García Padilla, otro ex gobernador del partido opositor actualmente, colonialista, el PPD. Él eliminó múltiples derechos laborales. Esa ley fue devastadora, redujo bonos de Navidad, canceló aumentos salariales, destruyó de golpe el Estado de Derecho laboral que existía. Por otra parte, la reforma laboral implantada, ¿no? Por la reciente administración de Ricardo Rosselló, que es el gobernador colonial despedido el pasado verano, ¿no?
Y así llevamos 14 años en recesión económica con este difícil panorama colonial, ¿no? Sobre las protestas del verano pasado, que entra también dentro de la disyuntiva pre-COVID, ¿no? De la historia de nosotros de Puerto Rico. Ahí hablamos de cientos de miles de personas concentradas en la capital y alrededor de la isla. En diversos estados de Estados Unidos también, ¿no? En diversos países del mundo se organizaron estas concentraciones y protestas. Fueron miles de personas que dejaron saber mediante expresiones claras y demandas, ¿no? El verdadero motivo de la masiva expresión de protesta, de fuerza de protesta. En los medios capitalistas de comunicación querían hacer creer que era un mero malestar general, ¿no? La conducta que tuvieron esos integrantes del chat, es un chat de Telegram que fue hecho público por un centro de periodismo investigativo para aquel tiempo, ¿no? No era únicamente una indignación, era también un coraje colectivo, ¿no? Sin precedentes en este país. Por lo cual ese escándalo pues solo destapó una realidad de opresión, de desprecio hacia las masas trabajadoras. Esto sucede en otros países, ¿no? Como Colombia, Noviembre, etcétera, Ecuador. Pues se encontraban aguantando una crisis social, como le digo, cada vez más aguda. Y pues, ¿quién era el representante, el responsable de esa violencia? Pues son los mismos medios de comunicación y la prensa de la burguesía, que adjudicaban el daño de la economía siempre, del bienestar del país, culpan a la lucha militante convocada, a las propias masas trabajadoras. Un miedo al potencial revolucionario de las masas, ¿no? Y qué más daño económico pueden sentir las madres obreras, los niños de este país, las niñas, nuestros viejos retirados, nuestras viejas, las trabajadoras y los trabajadores, que el daño que le ha causado todas esas medidas neoliberales que se han aplicado en Puerto Rico, al igual que en otros países, ¿no? Pues en ese sentido, las y los trabajadores, me permiten, comenzaron a llevar un esquema de pillaje. Ahí están. Que para explicarles y darle contexto, pues quedó al descubierto que había una lucha que no era solo contra Ricky y esas personas que estaban en ese chat, sino que también era contra la hipocresía de los partidos políticos. La supuesta oposición también que les mencioné, ya ven el tipo de historial que tiene, con el mismo lineaje de corrupción descarado. Y pues, el mayor temor de la burguesía imperialista, la Junta de Wall Street, el chat de Telegram solo puso al descubierto una realidad de ese gobierno capitalista, y en ese momento pues hubo un cambio de gobierno, él renunció, o más bien como nos gusta decir a nosotros, lo despedimos. Y ahora somos gobernados por una administradora colonial no electa, la ex secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez, que fue designada a ese puesto por el mismo gobernador despedido. Ella también formó parte de ese mismo escándalo, ella estaba en ese grupo de mensajería que se filtró, ¿no? Y ya vamos a un año sin que el aparato de Estado de Derecho concluya una investigación sobre el caso del chat de Telegram, ¿no? Para añadir a esto, pues sobre el asunto político en Puerto Rico, ¿no? Todo este panorama económico, pues se ha dividido en varios resultados políticos que, diría yo, se basan, número uno, en ver cómo los administradores, pues, constantemente han sido incapaces de gobernar ante el desgaste de la colonia, ¿no? No tienen nada que ofrecer a la clase trabajadora, ni tan siquiera un empleo, que era lo que en el pasado hacían los políticos coloniales, ¿no? Aseguraban sus votos y la aceptación de la clase obrera, ofreciendo unas migajas y empleos de pobreza salarial. Y ya ni eso pueden asegurarle, ni a pequeña escala, tras la imposición del capital financiero, que ellos también, ¿no?, están sometidos. Por ahí, siguiendo en esa secuencia, número dos, pues al no mantener un orden de acumulación de riqueza por la voracidad del capital, pues necesita, ¿no?, cada vez acumular más para su subsistencia, pues la corrupción se hace cada vez mucho más presente, ¿no? Y cumple una función adicional para apropiarse del dinero del pueblo, que es lo que estamos viendo descaradamente, no tan solo en Puerto Rico, sino en otros lugares también, ¿no? Diríamos, número tres, el desmantelamiento de los servicios públicos, que es la parte de este esquema de apropiación, ¿no?, de dinero que generan las mismas masas trabajadoras para desviarlos a los capitalistas de diversas formas, ¿no? En ese sentido, las necesidades del pueblo se han visto afectadas, ¿no? Un huracán como lo fue María en el 2017 destapó totalmente la pobreza del país. Mucha gente vivía enajenada de la realidad en su burbuja diaria y no reconocía
estas problemáticas en el país, los terremotos en el suroeste del país, ¿no? Que han dejado un gran problema de vivienda y de educación, y ahora la pandemia, ¿no? Que deja ver el deterioro del sistema de salud. Diría yo, como cuarta posición, última, diría toda la incapacidad del capital y estos administradores coloniales, pues entonces han generado una desconfianza en el pueblo. Se desbordó ese coraje espontáneo de las masas en ese verano del 2019, una desconfianza, ¿no? Que se manifiesta de diferentes formas, pero desde ya hace algún tiempo, y esto ha generado muy poca participación electoral y le da paso a la creación de nuevos movimientos políticos reformistas. Y esto en un ambiente electoral colonial es muy distinto a otras latitudes. Sobre eso, Provocan unas continuas manifestaciones espontáneas, más bien. sobre eso, compañero, quería preguntarte, porque, bueno, si bien en papeles es una colonia, un territorio de Estados Unidos, eh, tiene un nivel de democracia. Por lo que nos dices, la actual gobernadora no es elegida. No sé si podrías contarnos un poco sobre cómo funciona este tipo de democracia o de no sé, elecciones dentro, ya que, bueno, uno podría pensar, al ser un enclave de Estados Unidos, pues Estados Unidos lo podría usar tranquilamente para saquearlo sin ninguna reserva, sin ningún control ni medida. Sin embargo, nos describes que hay un proceso de desmontamiento de servicios públicos, un proceso de privatización. O sea, no es algo que sea en blanco y negro. Si podrías contarnos un poco sobre eso. Bueno, sí, para abundar sobre eso, pues tendríamos que entender que el sistema electoral de Puerto Rico, que sucede cada 4 años, elige un administrador colonial, ¿no? Eso no cambia el estatus. Hay varios partidos que usualmente han sido los usuales durante esta participación electoral. Estamos hablando de los dos que le mencioné y el Partido Independentista Puertorriqueño son los que usualmente estaban ahí. El Partido Independentista Puertorriqueño formaba la segunda fuerza política ya para los 50 y un poco antes. Luego comienzan a hegemonizarse los otros dos, ¿no? A partir de una creación en el 52 de lo que le expliqué, el Estado Libre Asociado, que no es nada más que cuando Estados Unidos denuncia la ilegalidad de las colonias y presiona a sus compañeros en la ONU a comenzar a desmantelar estas colonias, pues él crea el eufemismo del Estado Libre Asociado para no tener que dar el informe anual de su colonia, de Puerto Rico. Y básicamente es un ejercicio que no fue una asamblea nacional constituyente, por ejemplo, no fue un ejercicio de autodeterminación del pueblo, mucho menos de la participación del pueblo como tal en una asamblea, sino que eran unos agentes políticos que ya participaban, ¿no? de ese ambiente cerrado de la política puertorriqueña, y ellos crearon lo que se llama la Constitución de Puerto Rico. Interesantemente, la Constitución de Puerto Rico en ninguno de sus estatutos puede sobreescribir la Constitución de Estados Unidos, o sea que está subyugada a esto. Es una condición, bueno, hace poco hubo un caso, Sánchez Valle me parece, contra Estados Unidos en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde las denuncias de muchos de los sectores independentistas se vieron plasmadas en las decisiones de esos jueces. Básicamente ellos dijeron que Puerto Rico no tiene ningún tipo de potestad sobre su territorio, sino que recae en el poder del Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Hace poco vimos una noticia de que se filtró que Trump consideró vender a Puerto Rico. Esto para el tiempo que eso sucedió, nosotros, inclusive otros sectores, lo habíamos denunciado. El Congreso sí puede vender a Puerto Rico si quisiese. O sea, Puerto Rico no le pertenece a los puertorriqueños, somos una propiedad norteamericana. Yo podría abundar un poquito más de eso luego, porque la realidad es que cualquier ley que tú hagas acá no puedes sobreescribir las de allá. Les comento, aquí hay un Tribunal Supremo que si tú fallan en tu contra, tú puedes apelar y llegar al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Sucede que si fallan a tu favor, el otro puede apelar e irse al Tribunal Supremo de Boston. O sea que quien tiene la última potestad sobre ese Tribunal Supremo es el Tribunal verdaderamente Supremo, que es el de Boston. Así
Ellos realizan todas estas leyes aplicables a Puerto Rico sin ni siquiera visitar el territorio, sin conocer las personas. Aquí han venido muy pocos presidentes y todos han venido por alguna razón económica. El último caso fue Trump y su razón económica creo que fue regalarnos papel, ¿no? Después del huracán. Pero anterior a eso fue Obama, que vino en año de primaria a buscar ciertos favores económicos para su campaña que ganó, ¿no? En ese sentido, es decir, yo les podría explicar, les podría dar muchísimos ejemplos en los que la soberanía de Puerto Rico no recae sobre los puertorriqueños o ni siquiera sobre los representantes a los que Puerto Rico elige cada 4 años en esa democracia representativa que tiene. El ejemplo es la Junta de Wall Street. La Junta de Wall Street tiene total potestad sobre lo económico, sobre todo, tiene poder decisional sobre las personas que tú eliges, incluyendo sobre el gobernador colonial. Es interesante que algunas personas usualmente siguen estos partidos, ya sea como, yo siempre he dicho que es como para ellos como un deporte, ¿no? No analizan los planes políticos, no buscan tácticamente cómo mejorar la situación de los trabajadores, las trabajadoras, las necesidades, sino que van votando por un partido político que heredaron de sus padres, ¿no? Otros pues manifiestan ya su indignación, usualmente los jóvenes, y comienzan a investigar un poquito más y difieren si acaso de la línea familiar y comienzan a votar por otro. En ese sentido, a ver cómo más abundo en las elecciones. Este es año eleccionario, ¿no? Y es interesante porque hay plataformas, por ejemplo, del Partido Independentista, donde ellos están tratando de acaparar, ¿no?, electoralmente a distintos sectores en Puerto Rico, decisos por algún partido o indecisos, con una realidad bastante bien plasmada en su programa político. Están básicamente diciendo, si nosotros ganamos, eso no significa que vamos a ser independientes, significa que nos toca administrar a nosotros la colonia. Y proponen unas medidas sociales, ¿no?, bastante diferentes a los otros partidos. El otro partido, el Partido Popular Democrático, es un partido que defiende el Estado Libre Asociado, es el partido que creó el Estado Libre Asociado en el 52. Ellos continúan defendiendo esa posición a pesar de que ya en Estados Unidos, con esa decisión del Tribunal Supremo, le han quitado la venda, ¿no?, y le han dicho, ustedes no tienen ningún $5 billones por conceptos de cabotaje al año. 34 billones de dólares al año en fuga de capital. El año, Puerto Rico le genera sobre 71.6 billones, según mis anotaciones, que son de la librería del Congreso y de la misma prensa oficialista que en ocasiones saca este tipo de datos y uno los anota, ¿no? Los productos de Puerto Rico que exporta, 90% a Estados Unidos, ¿no? 1.6 al Reino Unido, 1.4 República Dominicana, 6.6 otros. La fuente de importaciones, ¿no?, 55% proviene de Estados Unidos, 27.7 de Irlanda, y eso es importaciones para la industria farmacéutica que controla Estados Unidos acá en Puerto Rico, ¿no? Entre otras cosas. Estamos hablando de unas regalías muy grandes, y mientras uno tiene una tienda que produce esa cantidad de dólares, no va a renunciar a ella, ¿no? Más cuando tiene un sistema colonial maquillado de Estado Libre Asociado, donde las personas no tienen instancias públicas. Póngale, no podemos participar de una actividad como Petrocaribe, ¿no?, donde hubiésemos podido comprar combustible a menor precio y ese ahorro pudiese ser condicionado para mejorar las condiciones de la clase social, ¿no? No podemos participar de la CELAC, del ALBA, de los no alineados. Dependemos de países hermanos que nos presten su voz en estos foros para levantar la indignación de los movimientos sociales, de los partidos políticos, de la posición del pueblo. O sea, la colonia puede apostar a conformarse con lo que el colonizador le dicte de allá. Y se ha visto con la Junta de Control Fiscal, la Junta de Wall Street. Aquí los políticos, para las gradas, crean una cierta oposición a las medidas que la Junta de Wall Street le pone y sale en la prensa, y ellos los dejan jugar con la democracia, pero a la hora de la verdad se hace lo que ellos digan. Y esa es la situación de la colonia, ¿no? Hay muchas deformidades que aquí se acentúan más que en una neocolonia. Pero igual que en las neocolonias,
las manifestaciones populares siempre pesan sobre los miedos de los capitalistas. Compañero, sobre lo que nos dices, bueno, puede llegar a ser espeluznante como, a pesar de que muchos dicen que ya vivimos en un mundo de libertad y todo eso, existan países cuya situación política sea como la que describes, donde no son dueños de sus recursos, ni siquiera al punto de ser de que se les roben, simplemente son, Es de ellos. es de ellos y como tú dices eh, no sé, parece de película de ciencia ficción donde donde Puerto Rico puede ser vendido si lo decide el Congreso de Estados Unidos. Yo creo que mucha gente no sabía eso, pensaría que eso sería pues algo de siglos anteriores, pero sin embargo es una realidad y es una posibilidad que tiene este Congreso. Yo me imagino que así como hay puertorriqueños que ansían con una independencia, habrá otros que no, que estén tranquilos o que estén, obviamente los que les tocan migajas de todo eso que se roban, están tranquilos con eso y prefieren que siga así. Sin embargo, de cara al pueblo, qué argumentos esbozan el gobernador, estas autoridades, esta junta de Wall Street, qué argumentos esbozan para defender ese estado colonial, bueno, con el barajo, con esa pantomima de Estado Libre Asociado? O sea, ¿qué dicen a su favor, a favor de mantener esa situación, esa condición de Estado Libre Asociado? Mira, sobre lo que mencionabas anteriormente, aquí hay muchos puertorriqueños que creen en el reformismo, que creen en el anexionismo, que creen en la colonia, en el Estado Libre Asociado, con fervor, que creen en la independencia también, ¿no? En ese panorama hay que entender que Puerto Rico cae muy bien en la analogía de Platón, de la cueva, ¿no? Tienes mucha gente que aquí, que a pesar de que están muy orgullosas de su identidad nacional, son personas que toda la vida han vivido bajo un sistema colonial. Imagínese usted qué pensaría si ante la indignación de una señora que ve que un policía está maltratando a su esposo, ella vocifera: esto no es ninguna república, ¿no? La mentalidad del puertorriqueño viene atada a una mentalidad del colonizado, ¿no? Pero eso no es excusa, uno puede levantarse poquito a poco generando un conocimiento, y precisamente ahí es donde amarran la mentalidad del puertorriqueño, ¿no? Desde España, desde los tiempos de baile, botella y baraja. Desde ese tiempo se ha usado el medio de comunicación, la diversión y la cultura como una desviación para tratar de calmar las personas, y en ese sentido quería aclararle otra cosa. No solamente son los que reciben ciertas migajas los que están a favor de la anexión en ocasiones, o del Estado Libre Asociado. A veces no tienen que esbozar mucho, simplemente por tradición. Aquí hay personas que padecen del robo de sus pensiones, que padecen de la pérdida de sus trabajos y siguen apoyando estos partidos de una manera constante. Cada 4 años salen y Y ahora sí, continúa, compañero. Disculpe. pues les hablaba sobre los electores que no reciben migajas y aún defienden estos estatus políticos o estos programas de la democracia representativa. Y en ese sentido también quería decirles que estas personas ni siquiera leen los programas de los partidos por los que votan. Así que simplemente con la buena exposición de algún candidato y buena cantidad de dinero, pues puede salir electo sin ser una persona con algún plan para la sociedad. Y es muy peligroso, ¿no? Mientras más ignorantes tú mantienes las masas, pues mucho más fácil es confundirlas mediáticamente. Uno ve cómo el gobernador Ricardo Rosselló fue electo con muchísimos discursos que estaban llenos de poco sentido, de una distorsión semántica gigante. Y aún así la gente no leía su plataforma política. Hay otros electores que estaban tan seguros que la plataforma política no la leen, que inclusive eran candidatos para lugares en el centro de la isla donde no hay costa
y dentro de sus planes de gobierno había patrullar las costas contra inmigrantes, ¿no? Es gracioso, pero es muy lamentable porque la gente si no toma tiempo para hacer una elección objetiva, así tengan algún tipo de parcialización hacia algún estatus, pues los administradores de la colonia por 4 años van a hacerlo en contra de ellos y ellos tranquilamente van otros 4 años y votan por los mismos porque como en otros países hay una amnesia gigante. En Puerto Rico hay un poquito de más conciencia por lo que está sucediendo y las manifestaciones más constantes que se están viendo, pero no crean, el dinero y la estrategia de ellos a veces resulta lamentablemente muy productiva. Bueno, a ver, sobre, ya que nos estás contando esta realidad, esta manipulación que hay de la información, que lleva a votar, a votar o a creer en, en disfraces, ¿no? En disfraces de democracia, o a elegir mantenerse como Estado Libre Asociado, que en realidad es un disfraz de una colonia. Eh, hemos visto en estos últimos años que en el año pasado que había estas protestas fuertes que lograron bastante cobertura. Eh, ¿Qué va? De nuevo se ha vuelto a Ya, listo, continúo. Perdón. Sí, sobre las manifestaciones, ¿no? Pues tú tienes mucha exposición mediática cuando tienes artistas atados, ¿no? Y convocando al pueblo a ciertas manifestaciones. Ahí se resalta la importancia de la comunicación en todos los movimientos, ¿no? De la sociedad. Y si bien ellos ayudaron a mediatizar, el pueblo siguió constante saliendo, ¿no? Sobre esas protestas. En ese pasado verano fueron muchísimas personas. Hay un balance que nosotros más o menos comenzamos a ver en ese contexto. Estamos hablando de que a un año todavía no se han vislumbrado ningún tipo de investigación, no han terminado la investigación, no hay nadie acusado por varios delitos que reflejaban ese escándalo de mensajería, ¿no? Vemos medidas que verdaderamente se ven opacadas, son medidas para las gradas, siempre ellos tienden a seleccionar sus palabras en eventos públicos, a tratar de mostrar algún tipo de empatía, pero estamos hablando que es el resultado de muchos años de explotación capitalista y el pueblo las estaba sintiendo y simplemente esa indignación, como les mencioné, fue la que verdaderamente trajo a ese sector, ¿no? a manifestarse de esa manera. Yo les diría que sobre estos movimientos, ¿no? Nosotros hemos mencionado que esta privatización continua era algo que detrimenta los servicios públicos, esos recortes presupuestarios que mencionamos, esas reformas laborales, ese deterioro de la infraestructura, ese cierre de escuelas, ese robo de pensiones, ¿no? Esas son algunas de las medidas impuestas que causaron este tipo de efecto, ¿no? Ese acelerado empobrecimiento de todos los trabajadores y trabajadoras. Es incuestionable también que las masas en la colonia van a enfrentar una crisis económica, social y profunda, la sigue enfrentando ahora. En el caso de nosotros, el Partido Comunista de Puerto Rico, llevamos más de una década analizando ese asunto y para nosotros, pues la juventud marxista-leninista se nos hace imprescindible en estos momentos, ¿no? Analizar críticamente estos acontecimientos históricos, todas esas conclusiones, para poder hacerlas llegar analíticamente, crear esa dialéctica y verdaderamente buscar transmitir las lecciones a estas masas, ¿no? Que elaboren las tácticas aceptadas en futuras luchas. No hay duda que representan unas convulsiones sociales que son directamente relacionadas a la crisis capitalista, como te estaba explicando, ¿no? Y lo ocurrido ese pasado verano fue un foco insurreccional, una movilización que sin lugar a dudas representa una supermayoría de la población en la calle, de obreros y obreras conscientes, ¿no? Sería irresponsable no percatarnos de esa realidad. Y a diferencia de otras manifestaciones, esos acontecimientos ocurren en un contexto particular, en términos de su masividad, ¿no? Mayoritariamente diría yo proletaria. Se trata de que ante los ojos de nosotros ocurrieron acontecimientos de una lucha de masas, una crisis política que sigue presente
golpeando a las masas, ¿no? Esa masa continuará ensayando métodos protagónicos de lucha dentro de esta crisis que continúa. Ya ves, como te mencioné, hoy mismo hay una huelga general convocada por la UTIER a causa de ese monopolio energético que quieren imponer, ¿no? Seguirán escuchándose exigencias para establecer lugares más democráticos, ¿no? Un poder democrático participativo de la sociedad. Es algo que se encuentra en las tradiciones de la lucha objetiva, que van más allá incluso de las luchas que hubieron antes, en el 98 con la privatización de la Telefónica, que también causó más o menos el mismo efecto, no al grado del verano del 2019, y aún así nuestro actual movimiento de masas, mayoritariamente obrero y definitivamente rebelde, ¿no? Se compone de una diversidad de capas sociales que aún no se mantienen bajo una influencia ideológica burguesa, ¿no? Aunque mantienen unas demandas legítimas. Aún requiere una mayor claridad ideológica para que ese movimiento logre aguantar a largo plazo los procesos de la lucha que se avecinan, que son muchos. Este verano se proyecta calientísimo, ¿no? La superación revolucionaria de nuestra realidad actual depende principalmente de la capacidad que tengamos todos nosotros, con los jóvenes revolucionarios y las jóvenes, fortalecer estos centros democráticos. Nosotros pudimos apreciar como el auge masivo que traen estos pulsos de la historia, requieren de un núcleo revolucionario fuerte, preparado, para que se eleve esa calidad. Y la burguesía imperialista sabe bien que hace falta formación en las filas revolucionarias y que estamos susceptibles a divisiones. La realidad se nos presenta en la cara, ¿no? Y los pueblos más subordinados del mundo capitalista tienen una susceptibilidad mayor a explotar primero. Y el que luego de estas explosiones la burguesía logre aliviar el modelo capitalista, ¿no? Dependerá del grado de preparación, del elemento consciente de la clase obrera en sus respectivos países, ¿no? Y se hace claro que se debe continuar promoviendo encuentros con poder democrático, debe dirigirse hacia la independencia política de Puerto Rico, la formación de una república obrera, gobernada, ojalá por una asamblea nacional, ¿no? Imponer una democracia obrera es una tarea histórica prioritaria para Puerto Rico y cualquier otra parte del mundo, hacia una construcción, como nosotros sabemos, de una nueva era socialista en el mundo, diría yo. Compañeros, sobre un poco retoman un poco unas referencias a un personaje histórico, eh, ¿se mantiene vigente la figura de Pedro Albizu Campos? ¿Cuál, ¿Cuál sería su legado histórico, digamos, a tu parecer? Bueno, Pedro Albizu Campos es una figura que hasta cierto punto tiene un auge. Por ejemplo, yo he hablado con personas que tengo la suerte de que lo han conocido y también personas que no lo conocieron, pero lo escucharon hablar por radio, familiares míos, que no eran adeptos al Partido Nacionalista que él representaba. Y todos coinciden en que era un hombre súper preparado, lleno de paz. La verdad es que el legado de él sigue presente. Hubo un momento donde su figura estaba un poquito olvidada, pero sí fue rescatada. El legado de Pedro Albizu es mucho más que patriótico, ¿no? Él tuvo unas denuncias sobre el imperialismo, sobre su manejo económico, ¿no? Sobre la manipulación del sistema educativo, en fin, la invalidez del sistema electoral bajo la colonia. Y también fue un personaje que ayudó mucho en las huelgas de caña para aquellos tiempos, cuando él regresó a Puerto Rico de Estados Unidos en los años 20. Dentro de su partido habían unas facciones que también eran dueñas de latifundios cañeros, ¿no? Que tal vez no tenía el apoyo para electoral para sus tiempos, pero sí tenía el apoyo. A él lo fueron a buscar los cañeros para que los trabajadores de la caña para que los representara. En ese sentido, yo te diría que don Pedro Albizu, su figura sigue vigente. Para muchos es simplemente un mero personaje patriótico, y hay que decirlo, en los tiempos que Puerto Rico estaba bastante abandonado internacionalmente, él representó la dignidad del pueblo puertorriqueño, una persona que se dio a la tarea con pocos recursos económicos de hacer un viaje a través de Latinoamérica para dar a conocer las situaciones que estaban sucediendo en Puerto Rico, por Cuba, México, etcétera. Unas vicisitudes gigantes. Hay una anécdota de su historia durante esos viajes, donde luego de dar unos excelentes discursos en Cuba, unos estudiantes
se ofrecieron a caminar con él hasta donde él se estaba hospedando y él les dijo que no, que gracias, y era que él iba caminando a dormir en un parque, ¿no? A la intemperie porque no tenía fondos para. Entre ellos hicieron una colecta y le pagaron un hotel. En fin, en México denunció, creo que estaba la dictadura, retirado. No, era una persona no grata para ese tiempo allá, pero estuvo en un congreso allá y denunció ciertas desviaciones educacionales que había implementado ciertos sistemas educativos norteamericanos en México y logró que Porfirio lo revisara y lo quitara. O sea, es una figura que es importante en Puerto Rico y también a nivel internacional por las causas que abrazó, las del pobre. Y es interesante porque para muchos que tratan de invalidarlo por sus fundamentos totalmente cristianos, una persona profundamente católica, o su partido nacionalista, ¿no? Es un partido nacionalista, pero tenía unas acciones internacionalistas. Hemos de notar que uno de los partidos que lo apoyó desde Estados Unidos era el Partido Comunista de Estados Unidos, en unas ocasiones. Su esposa ayudó a los exiliados cubanos a conseguir las armas, el dinero y todo en México, porque ella estaba exiliada en México para aquel entonces, para lograr la revolución cubana, triunfó en el 59. Estamos hablando de que son unas personas que no hay duda, no importa quién las analice, han tenido un compromiso, como dicen muchos, de sacrificio, de dignidad, de valor, de arriesgar vida y hacienda por lo que ellos creían, y eso es totalmente respetable y encomiable. Y todavía muchas de sus enseñanzas, muchos de sus discursos, si uno los escucha, ¿no?, detenidamente, tienen una vigencia genial. Y todos sabemos que cuando un discurso tiene vigencia, viene de una mente que logró hacer un análisis preclaro de la situación. Y ese es el caso de don Pedro, ¿no?, a mi juicio. Es una figura importante, como dices, ¿no? Y además que colaboró en luchas en otros países como Cuba, ¿no? Con cada entrevista que estamos haciendo justo en esa parte de Centroamérica vemos que personajes de la historia de un país han tenido mucho que ver con la de otros. Y bueno, eso es muy saludable y es algo que vemos que se sigue dando. Vemos que sigue dando ese ánimo internacionalista de hermanar las luchas, ¿no? Puerto Rico en Perú en el algodón, ayudó con Tanguis, creo que se llama, el compañero puertorriqueño que vivió allá, hizo unas investigaciones agroecológicas de fitopatología, logró mejorar un algodón y lo regalaba a los pobres, se llegó a cotizar en la bolsa de valores y muchos salieron de la pobreza con esa acción. Tenemos a Valero de Bernabe, que ayudó a la independencia, a la liberación de España, de Francia, a la de México para independizarse, y con Bolívar entró hasta Perú. Fue uno de los libertadores, general del ejército, está en el Panteón de Venezuela. Tenemos a Hostos, que fue el que impulsó la educación laica desde las Antillas hasta Chile. En fin, hay muchísimos puertorriqueños, porque somos una nación latinoamericana, porque somos una nación antillana, caribeña, pero somos una nación que piensa y habla en español. Y estamos interactuando internacionalistamente desde nuestros principios, ¿no? Y sí, uno ve la influencia de otros acá, ¿no? Acá, Venezuela, Manolo el Leñero, el que dirigió la insurrección del Grito de Lares, un 23 de septiembre de 1896, poco antes del Grito de Yara en Cuba, era un venezolano que era el que Ramón Emeterio Betance, director de la insurrección, puso como comandante general de esa insurrección. La latinoamericanización, ¿no?, el internacionalismo vive en las páginas de nuestra historia y lo vamos redescubriendo cada vez que conversamos juntos. Es claro, fascinante. Sí, es fascinante esa historia. Dime, ¿a tu parecer habría o ha habido otra figura así descollante, algún líder o lideresa en similar eh, relevancia como la de Pedro Albizu? Hay Otro momento. hay muchos, pero ¿cómo te diría? Uno tiene que también salirse también del marco simplemente de lo que representa el personaje histórico, que es muy importante, pero también el contexto en el que vivió, qué podemos aprender de las luchas que llevó, cómo las llevó, contra quién, en qué año,
Yo te diría que no tan popular. Estuve hablando con un compañero hace poco de personas olvidadas. Está la señora, aquí se conoce mucho un educador para los tiempos de España, que educó a muchísimos próceres, Rafael Cordero. Celestina Cordero, su hermana, fue la mentora de él, y no se menciona en la historia, ¿no? Hay otros olvidados, es lo que trato de decir. Está, como les Ah, decía, hablaba con un compañero de una líder en un municipio central de la isla, Comerío. La dama era una revolucionaria, era, estuvo en las luchas sindicales del sector tabacalero de esa ciudad, pero ella no trabajaba en el sector tabacalero. Ella planchaba y lavaba ropa, pero la empatía que sentía por esos obreros que eran parte de su comunidad la llevó a tirarle piedras a la policía y a ser una militante de masa en esas luchas. Mientras la policía le daba balazos desde un balcón, ella le tiraba piedras, fue presa, ¿no? Una figura que se menciona someramente en la historia de Puerto Rico porque no hay muchos detalles, ¿no? Y porque también a los rebeldes los ocultan, ¿no? Estamos en una colonia claro. y la historia de Puerto Rico más bien no está en los libros. A Pedro Albizus se toca por encima en los libros o no se toca. Aquí las figuras que se resaltan son las que han sostenido, ¿no? El Estado Libre Asociado, la anexión, las aceptadas. Las otras figuras son opacadas, aunque, como te digo, se rescatan muchísimas figuras históricas dentro del proceso histórico de Puerto Rico, como lo es Don Pedro, Valero de Bernabe. Muchas lamentablemente están olvidadas y hay que rescatarlas. Y en ese sentido es cómico porque hablan mucho de que en Puerto Rico hasta las rocas cantan. Y no sé si recuerdan que los esclavos de Estados Unidos, cuando iban a buscar ese algodón, todos cantaban para mitigar lo duro del trabajo. Pues mira, aquí para mitigar lo duro de la colonia, la historia de nosotros está cantada. Tú oyes mucha música sobre gestas de invasión en Arecibo, sobre luchas sociales, sobre eventos históricos en la música y en la canción, en el folclore puertorriqueño, porque en los libros de historia se nos ha negado en ocasiones. Claro, siempre la historia oficial es de la de los vencedores, ¿no? La de los opresores. Y es en estas expresiones de arte popular donde ante esa historia oficial y esos métodos coercitivos, ¿no? De la identidad del pueblo, es en el arte popular, en la música, donde se camufla la historia de nuestros pueblos y llega a nuestra actualidad. Eh, Es por eso correcto, es, una transculturalización, ¿no? claro, por eso siempre, bueno, nosotros acá tenemos compañeros músicos populares, sicuris, ¿no? Que es igual un arte musical de origen pre-inca incluso. Ellos cuando enseñan este arte, lo hacen también revalorando cómo así ha llegado este arte a nuestros días. Porque no, o sea, en la colonia en la época virreinal no se practicaban esta música de forma abierta, tenía que ser escondida. Y mal haríamos pues en difundir un arte popular no diciendo de qué forma llegó a nuestros días, quitándole ese contenido de Oye, rebeldía, de resistencia. Eh, sí, me estás acordando también que la historia de las luchas laborales está bien representada en el arte gráfico de Puerto Rico, la citografía, la litografía, la serigrafía, muchas pancartas de muchas luchas. Tú ves un libro de historia del arte puertorriqueño y es como ver un libro de los movimientos obreros de Puerto Rico también. Interesante, interesante, compañero, como en diversas artes, ¿no? En Ujú. fotografía. Compañero, sobre eso quería preguntarte, justo algo, regresando un poco más a la época de la conquista, se discute mucho sobre la población indígena en Puerto Rico, población originaria, ¿no? En Puerto Rico, en la época de la conquista, algunos dicen que habían 30.000, otros 600.000. Me imagino que pues los que tienden a ser hispanistas o llegan a ser groseramente hispanófilos dirán pues que había menos de 30.000, ¿no? Para negar el hecho histórico del genocidio. Más allá de esas cifras, ¿se conserva una identidad aún de la herencia de los pueblos originarios? ¿O es cierto que como grupo étnico ya no existen?
de repente a través de la música, como me decías, ¿no? Eh, incluso los llamados areitos. Areitos, que son las danzas de los taínos. Mira, estamos hablando de que si el que quiera debatir sobre cuánta población había en América, creo que hay un norteamericano que hizo un excelente libro que tiene ahora, creo que tiene una segunda parte, se llama 1492. Él le puede aclarar antropológicamente cuántas personas había en América y eran millones. Estamos hablando de que eh, el último pueblo originario, que fue el que encontraron los españoles cuando vinieron a hacer su debacle, estuvo acá en Puerto Rico ya desde 400, el año 400 después de Cristo, ¿no? Del calendario, y tenía una estructura social bastante compleja, edificada, pero en cuanto a que tengamos comunidades viviendo como las poblaciones originarias en otros países, en su ambiente original, no. Mitocondrialmente sí. Hay muchos que rescatan eh, su cultura, ¿no? Y el areito, en el batey y todo lo demás. Sigue su legado en el idioma de nosotros. La misma palabra huracán proviene del taíno, que es una lengua arahuaca, venía de Belice, Venezuela, ¿no? Algunos sectores de Colombia también, a través de las Antillas llegaron a nosotros, pero Puerto Rico tiene que rescatar mucho sobre la historia. Hablábamos de la historia de España, que rescatar la historia de los tiempos de Estados Unidos también, Juana Colón, que rescatar, pero en ese sentido Puerto Rico carece de un panteón de los próceres que le haga un honor a estos primeros rebeldes que hubo en Norteamérica. Los primeros rebeldes que tuvimos nosotros antes de Guaycaipuro fue Caunabó, su esposa Nacaona, Enriquillo, Agüeybaná el Bravo. Por ejemplo, Agüeybaná el Bravo, la gente tiende a pensar que murió en una batalla con Juan Ponce de León en 1911, pero reaparece en los libros en el 1913, en el 1914 y en el 1915. Los estudios nos dicen ya que el caballero siguió en resistencia, siguió peleando contra la conquista española desde unas islas, desde las Antillas Menores, con ciertas alianzas. Está Atuey, ¿no? También dentro de la historia pero no estamos representados. Hay un panteón que se hizo para los 500 años del mal llamado descubrimiento, un movimiento que hicieron un homenaje con los bustos y no a todos estos héroes de los pueblos originarios, nuestros primeros rebeldes. Y Puerto Rico no tiene su posición allá, pues precisamente porque probablemente acá no se conoce, ¿no? A profundidad, a pesar de que hemos tenido tremendos historiadores, antropólogos como Ricardo Alegría y otros estudiosos que han sustentado sus informaciones científicamente, ¿no? En ese sentido, no tenemos una población autóctonamente originaria como Brasil la tendría en la Amazonía, como el Perú y Mesoamérica, pero sí guardamos con cariño y con nostalgia y también inconscientemente en muchas de las prácticas que nosotros tenemos, en la semántica, en el vocablo, todavía hay gente en el campo donde yo trabajo que a la parte de al frente de la casa le llaman el batey, mira, vete para el batey y búscame tal cosa, ¿no? O sea, su legado sigue. Dicen que para los 1500 más o menos la población estaba bien diezmada. Yo todavía, dentro de toda la literatura, porque me apasionan los pueblos originarios, me parece que parte de ser una colonia es comenzar a descolonizarse desde el principio y hay que reivindicar cada personaje histórico que en esta isla y en este entorno antillano luchó porque nos engrandece intelectualmente. Y no he encontrado información todavía, ¿no? Me encantaría seguir investigando sobre censos que se hayan realizado para ver cuándo verdaderamente la población supuestamente se extinguió. Lo que sí apuntan ciertos historiadores es que no se extinguieron, sino que se cristianizaron y se transculturalizaron dentro de ciertos pueblos, ¿no? Para aquel entonces ellos hicieron un acuerdo con dos conquistadores que envió España en 1508
Estos dos conquistadores solo conocen a Juan Ponce de León usualmente, pero estaba Cristóbal de Sotomayor. Ese no lo conocen porque Agua Iván el Bravo lo mató. Luego de comprobar que no eran dioses a través de la muerte de 3 de sus amigos, a Diego Salcedo. Estuvieron velando por varios días y le pedían perdón por el hecho, según cuentan los historiadores. Y cuando se dieron cuenta que el muchacho estaba muerto, fueron al ataque, mataron a Cristóbal de Sotomayor, pusieron a Juan Gil, y Juan Gil siguió la debacle contra esos indios. En ese guaiteado, en ese intercambio, por ejemplo, Agua Ivana dejaba de ser Agua Ivana y se convertía en Don Luis, en el nombre del español. Era una manera de hermanarse y evitar guerra con nuevos vecinos, ¿no? Y ellos, ante la incógnita, no sabían más Claro. bien qué esperar. Estuvieron desde el 1506 hasta el 1508 tratando de tener ese enclave con Agua Ivana el Grande, el hermano del Bravo. En ese sentido hay mucha historia que rescatar, hay mucho conocimiento por el que ¿no? interesarse. Sí, sí, la verdad que es parte, bueno, tienen un reto grande ahí en redescubrir la historia que ha sido opacada, que les ha sido negada, ¿no? Bueno, en Mire, me general, parece que se llama la Plaza Indoamericana, que fue levantada en Quito, Ecuador, como resultado de un programa de protección del patrimonio de la cultura, creo que era de la UNESCO. Y en tanto de los bustos de estos grandes luchadores, ah, ¿no? De los pueblos originarios, claro, ahí hace sí, falta que pongan un busto de Agua Iván el Bravo y de otros más. claro, sí, 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 he visto ese parque, esa plaza es imponente, es toda una, como una media luna con bustos de nuestros ancestros. Es impresionante estar ahí, se siente una energía muy especial ahí. Comero, sobre el tema identitario, ¿cómo crees que ha afectado el hecho de que el puertorriqueño haya tenido que aprender inglés y no necesariamente el estadounidense aprender español? ¿O qué otros ejemplos crees que hayan reforzado esa desvalorización de la cultura propia? Bueno, hasta cierto punto, pues eso es como un mito, ¿no? Venir a Puerto Rico y pensar que aquí todo el mundo habla inglés te va a traer problemas, sí, porque aquí el 80% más o menos, la última vez que se verificó, no habla inglés, ¿no? Y se habla español, se piensa en español. El inglés se aprende por necesidad, como lo aprenden muchos otros pueblos. Mm, En sí, bueno, como cualquier otro inmigrante, si va a Estados Unidos, pues te toca aprender inglés para comunicarte, sí o sí, ¿no? A menos que estés en el sur de la Florida, donde el español predomina. Pero sobre eso, mira qué interesante. Aquí hay otros hermanos isleños, como lo son los de las Islas Vírgenes Norteamericanas, por ejemplo. La señal de televisión de nosotros, totalmente en español, llegaba antes allá y esas personas de la edad más o menos de mis padres hablaban español, entendían español. Su idioma es inglés. Su idioma, ellos vienen de una herencia danesa, le venden esas islas a Estados Unidos. Pero cuando comienza la televisión en satélite y comienzan a llegar programas de Estados Unidos allá, la televisión de Puerto Rico ya no queda obsoleta. La cultura de los nuevos, de mi edad para abajo, ya no habla español, habla inglés nada más, ¿no? Y nos bloquea comunicacionalmente en ese sentido. Hay muchas formas, o sea, el puertorriqueño ha defendido su identidad de una manera heroica. Yo creo que dentro de todo, luego de 122 años de colonia norteamericana, eh, y no hablar completamente inglés, que el 80% no hable inglés, no lo entienda, no lo lea, no lo escriba o de alguna manera no sea eficiente en él, pues dicta mucho. Tomemos como ejemplo Hawái. En Hawái, compañeros que yo conocí allá, yo reivindico mucho a un movimiento social, Kanaka Maoli, con el que comparto mucho, eh, no hablan su lengua. Su lengua mm, ha tenido que empezar a ser rescatada, ¿no? Eh, de, 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 de antaño, porque allá sí la transculturalización ha sido muy agresiva. En cuanto a lo demás, mira, la homogenización cultural que pretende el imperialismo no es solo un fenómeno en Puerto Rico, es un fenómeno cultural en Colombia, en Chile. Tú puedes ir a Chile y probablemente te sientes como en algún sitio de Estados Unidos. Eso no significa que la gente esté bien económicamente, sino que estas megatiendas, ¿no? Este tipo de ambiente, este tipo de vestimenta, eh, como decía Facundo Cabral, que algunos se creen
los jóvenes se creen más americanos que el americano, y el viejo se cree europeo. Este tipo de fenómeno es un fenómeno constante. No creo que tiene que ver mucho, obviamente, en el caso de Puerto Rico, el coloniaje. Aquí ha habido, en otros aspectos, mucho mayor que el idioma, un tipo de subyugación cultural que es lo que ayuda precisamente a que se sostengan estos partidos con cosas tan tontas como si se van los americanos, se llevan las carreteras, etcétera, ¿no? Cosas que no tienen sentido. Yo quisiera hacer hincapié que, aparte de que, o sea, hay muchos anexionistas que están muy orgullosos de su patria y se sienten bien puertorriqueños. O sea, no podría generalizarte mucho sobre la cultura puertorriqueña porque pensamos muy distintos muchos de nosotros. Lo que sí te puedo decir es que muchos de los que aman la estadidad y quieren ser parte de Estados Unidos no pueden comunicarse en inglés. Sucede con muchos de los líderes del Partido Nuevo Progresista a favor de la anexión, no hablan inglés. Me parece que eso debe ser un requisito para un anexionista, ¿no? Aprender el idioma Claro. Pero es por lo menos reconfortante de que Puerto Rico tiene un imán de lucha adentro que por lo menos si se pone a defender lo que tiene que defender de la misma manera que defiende su idioma y su cultura, pues yo creo que tenemos muchas promesas, ¿no? Por ejemplo, hay leyes de Estados Unidos que acá prohíben un aspecto cultural de las peleas de gallo, ¿no? Eso en Estados Unidos es ilegal, aquí es legal. Por la cultura, ¿no? Desde tiempo de España. Eso ahora mismo se está debatiendo, ¿no? Y hay personas a favor de maltrato de animales que están a favor de eso, pero no es lo que quiero puntualizar, ¿no? No quiero simplemente humanizar eso, no, sino ponerlo como ejemplo de cómo una cultura extranjera acá viene a prohibir ciertas cosas culturales autóctonas de Puerto Rico. Esa ley la han tenido que atrasar varias veces, pero yo creo que lamentablemente, probablemente los galleros hacen una revolución primero que el pobre que se ve subyugado, ¿no? Y tenemos que tener esa misma fuerza para otras cosas. Sí, así es, sí, sí, como que hay que avanzar en el tema organizativo. Eh, bueno, pasando ya, ahora sí, después de un muy grato preámbulo sobre la historia riquísima de Puerto Rico, ¿cómo ha sido el manejo de la gobernación, ¿no? En el tema ya del COVID? ¿Hubo una reacción rápida? ¿Hubo negligencias? ¿Cómo ves las respuestas del gobierno? Bueno, sobre la pandemia te diría que como en todos lugares, fue el 11 de marzo, ¿no? Que a través de la Organización Mundial de la Salud recibimos ese mensaje de pandemia. Perdón. Entonces se caracterizó esta pandemia mundial y las medidas que se tomaron fueron de un aislamiento, fueron tempranas. Entiendo yo que el 14 o el 15 de ese mismo mes se tomaron unas medidas de total aislamiento, ¿no? Unas medidas que incluyeron acuartelamiento, toque de queda, salida solo para emergencias, abastecerse de alimentos, combustibles, durante un horario restringido de 5 de la mañana a 9 de la noche. Hubo un momento en que cambió a 7, luego lo volvieron a mover, pero ese horario se mantuvo por buen tiempo hasta hace poco. Permanecer en sus hogares todos los días, solo eximiendo a servicios esenciales como te mencioné, salud, supermercados, seguridad, telecomunicaciones y así. Inicialmente habían dicho que por 2 semanas, ¿no? Y todos vimos que las 2 semanas se seguían extendiendo. Habían como 5 casos probables para que esa fecha. A esto se le añadió una norma que te exponía a una multa de $5,000 o 6 meses de cárcel o ambas, ¿no? Medidas represivas para contener la propagación, sin un control de tráfico aéreo o muelle portuario adecuado. Solo se tomaba supuestamente historial de viaje, pero hemos tenido evidencia de que eso a veces ni siquiera pasa. En nada estaban aportando al acceso a mejores servicios de salud. Salían desde, te diría yo, desde esas fechas iniciales escándalos sobre decisiones tras bastidores, escondidas del pueblo para favorecer un clientelismo del partido de gobierno con una finalidad de garantizarle unos contratos relacionados o no relacionados a la emergencia de salud que vivía el mundo, que vivían los puertorriqueños y las puertorriqueñas. A la fecha, porque tengo el dato por acá, si me permite, hay 10,000
389 contagiados, 171 fallecidos, sigue en alza. Estamos hablando que hace un mes teníamos la mitad de los casos contagiados, en una población de 3.2 millones de habitantes. Y hace Puerto Rico una colonia estadounidense, como ustedes ya conocen, el control sobre sus fronteras recae, ¿no? Reside sobre el gobierno federal, que es como le llaman el gobierno norteamericano, el cual hasta hoy en día no ha tomado pasos para restringir un movimiento de entrada y salida en las fronteras para reducir ese riesgo de nuevos contagios, ¿no?, en la región. No se está monitoreando a pasajeros de tránsito internacional, con la complicación de que recibimos una gran cantidad de vuelos de Estados Unidos, sobre todo de la Florida. Hemos estado atentos a la alza de casos, casi 14.000 casos en un solo día, ¿no? Y el gobierno colonial ha enfocado su proyección mediática en reforzar las medidas represivas, vender una imagen de control para reabrir comercio, cediendo a la presión de esa clase privilegiada. Acuérdense que estamos en elecciones. El manejo ha dejado a miles de trabajadores y trabajadoras sin ingresos familiares, a la vez que ha aumentado sustancialmente los niveles de presión social sobre las poblaciones más vulnerables. Conocemos cómo es esto para las mujeres, para los niños. Los efectos no se van a hacer esperar. De hecho, ya se registra un alza en suicidios, en incidentes de violencia intrafamiliar, ¿no?, la precarización de la salud mental de la población. Entonces, durante este aislamiento social, pues estos cuerpos legislativos y ejecutivos, aquí hay tres ramas: la judicial, la legislativa y la ejecutiva, que sería la del gobernador, ¿no? Han tomado medidas que ponen muy en riesgo la continuidad de la instrucción pública y demás sectores a causa de leyes que desmantelan estas instituciones del Estado, y sobre todo esto pesa la deuda odiosa y legal administrada por Wall Street a través de la Junta de Control Fiscal, la Junta de Wall Street. Se hizo una ley para flexibilizar y totalmente legalizar la enseñanza en línea, ¿no?, poniendo fondos públicos destinados a la educación pública de Puerto Rico en manos privadas, haciendo de cada estudiante una bonita mercancía, porque entonces te pagan lo que llaman los norteamericanos un per diem por cada estudiante que esté asistiendo, ¿no? Y esto verdaderamente no abona a una mejor educación, a un alza del intelecto de los futuros cuadros de Puerto Rico, ¿no?, que ahora mismo están pasando por su educación. Durante la pandemia, puedo mencionar que el sector privado ha sufrido, diría yo, más de 320.000 despidos, según estuve viendo, ¿no?, para casi la mitad de su fuerza laboral. Estamos hablando, entiendo yo, que el sistema privado tiene como unos 600.000 y el sistema público como unos 200.000, ¿no? El sistema de desempleo ha recibido más de 200.000 solicitudes. Hicieron una página de internet para las solicitudes y cayó. Así que el Coliseo, que José Miguel Agreló, que es donde hacen las funciones grandes aquí de artistas, se volvió como un departamento del trabajo para que la gente pueda solicitar sus ayudas por inocupación laboral. Y es gracioso porque allí la verdad es que van la gente desde temprano el otro día, campan allí, se quedan, pernoctan, y todavía el otro día están haciendo un turno largo, se tienen que ir a sus casas en ocasiones. Muchas veces esa ayuda es denegada por no cumplir con ciertos requisitos. Los patronos les ofrecen a sus empleos sus puestos, pero con una disminución de horas laborables, y el que no se reporte entonces pierde su puesto y pierde el desempleo, porque entonces ya no estás técnicamente desempleado. A esto se le tiene que añadir también, por ejemplo, para mí, a mi juicio, ese departamento del trabajo, como le llamamos nosotros acá, parece más el departamento del patrón. Y como les mencioné, durante el manejo de esta pandemia, se coordina la privatización en secreto de un sector energético a una empresa privada desconocida, que para que adquiera todas las operaciones de transmisión y distribución en una isla, creando un monopolio privado a espaldas del pueblo, que va a resultar en alzas probablemente energéticas que van a impactar todo el sector productivo, ¿no? Hablando sobre la pandemia, tengo que mencionar sobre la reapertura. Esa se impuso también en los centros educativos, con falta de medios adecuados de seguridad. Ya están diciendo que en agosto, que es que comienza el año escolar acá, se va a hacer de manera abierta, presencial, y los salones de clase reciben a veces 40 estudiantes por salón, ¿no? Y se declaran miles de maestros como excedentes. Cuando le digo se declaran maestros como excedentes, es que los votaron, desempleados. 1.200 maestros que están de más, dicen ellos.
Encima de esto, durante la pandemia, vemos también al FBI durante las pasadas semanas realizando eventos de reclutamiento en Puerto Rico e Islas Vírgenes norteamericanas. Y esto resalta el aspecto colonial territorial de Puerto Rico, ¿no? Donde preparan agentes represores también para combatirnos a nosotros mismos. Y siguen sobre esto sin resolverse las necesidades de todos los afectados del huracán Irma, María, de los temblores en el sur, de las islas municipios de Vieques y Culebra, de las que no hemos hablado, que siguen sin servicios adecuados de transportación y salud, cuando hay familias todavía con viviendas comprometidas en los terremotos del sur, como le mencioné en la Isla Grande. Es un manejo inhumano, una gran lista de desfalco en ayuda humanitaria para los desastres del huracán, que son muestras de cómo es que opera el sistema colonial en estos embates, ¿no? Se encontraron hace poco tiempo almacenes llenos, repletos de equipo médico, de ayuda esencial que era dirigida para Vieques, Culebra, Puerto Rico, para los embates del huracán y demás situaciones climáticas que hemos sufrido. Y ellos los tenían encerrados. No, lo estaban vendiendo privadamente ellos. El pueblo se dio cuenta por un reportaje mediático a través, ¿sabes dónde? Facebook. Una persona hizo una transmisión, se personaron allí personas, se personó el pueblo y hasta la policía fue a tratar de impartir orden, pero el orden ya el pueblo lo había impartido y estaba repartiendo la ayuda de manera autogestionada, ordenadamente. Indignado. La salud no es la prioridad en la mente de estos administradores coloniales, eso lo tenemos claro, ni de los capitalistas. Entonces, la economía es saludable, digo yo, ¿no? En medida en que se protege la salud de quienes sostienen la economía, que somos los que creamos esa riqueza. Y son medidas, como vemos, ¿no?, liberales, que benefician al mismo grupo de siempre, de grandes capitalistas, siempre manejadas por ese capital financiero. Son políticas neoliberales de austeridad, de deterioro de infraestructuras, de servicios esenciales, de precariedad laboral, de alto costo de vida, que encima de esto, con un sistema de salud que aquí han desmantelado desde adentro, lo privatizaron. Puerto Rico tenía un centro de diagnóstico y tratamiento que atendía gratuitamente a las personas, ¿no? Tenía ese bien social más o menos establecido desde tiempos anteriores. Me parece que fue el papá del despedido gobernador colonial, Ricardo Rosselló Nevares, fue el que despidieron en verano pasado. Pedro Rosselló González, su papá, fue el que vendió a precio de, decimos acá en Puerto Rico, de pescado abombado, bien barato, las entidades de salud que eran del gobierno. Lo mismo que están haciendo con la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿no? Ellos van minando, saboteando desde adentro, quitándole abastos, presupuestos, para justificar con el pueblo entonces por mal servicio, la privatización. Es un modus operandi que se da en toda Latinoamérica. Sí, el deteriorar un servicio público, luego ir haciéndolo funcionar como mixto, ¿no? Privado y público, y finalmente ya terminar de privatizarlo. Es un modus operandi. Vamos a leer unos comentarios que nos han puesto acá los compañeros espectadores. A ver, uno dice: saludos compañeros, gracias al compañero Fidel por estar presente el día de hoy en esta esperada entrevista para conocer más sobre la situación del pueblo de Puerto Rico. Otro compañero dice: saludos al compañero Fidel Escalante y gracias por presentarnos la situación de Puerto Rico a luchar por una independencia política real. Gabriel dice: saludos al compañero Fidel y al aguerrido pueblo boricua. Puerto Rico será libre y socialista y toda nuestra América celebrará feliz a su hermano puertorriqueño. Otro compañero dice: saludos al compañero Fidel desde la ciudad de Arequipa, Perú. Otra compañera dice: saludos a los compañeros que luchan, saludos al pueblo de Puerto Rico. Otro compañero, Martín, dice: que vivan Laura Meneses y Pedro Albizu Campos, verdaderos ejemplos de revolucionarios éticos y solidarios. Su acción nunca será olvidada. Y hace dos preguntas. Dice: ¿cómo es el movimiento feminista en Puerto Rico? Y en el movimiento social, ¿las iglesias evangélicas tienen el mismo peso que la católica? ¿Cuál sería su balance? A ver si podrías contestar ese par de preguntas primero.
darnos Sí, tu sobre el apreciación. movimiento feminista, es un movimiento bien activo. Casualmente es interesante. Hablábamos del verano del 2019. Ujú. Cuando comenzaron las manifestaciones, yo creo que llevaban una semana antes ellos, ¿no? La comunidad LGBTI más, frente a la fortaleza, precisamente protestando por ese maltrato, por esa precariedad en la vida de esa intolerancia a la sexodiversidad. Eh, Fueron básicamente los primeros que estuvieron allí manifestándose. La lucha de ellos y nosotros con ellos y nosotras es constante. Todos sabemos que las mujeres, no, las comunidades también LGBTI, son comunidades que reciben mucho el embate de las deformidades capitalistas. Cuando vemos los recuentos de cómo impacta el capital a la sociedad, vemos que las primeras en línea, llevando la peor parte, son las mujeres, ¿no? La participación, como siempre he dicho, de la mujer dentro de los movimientos obreros es bastante activa. Son personas que como decía Marx, uno comprende esto más si lo está viviendo, ¿no? Si alguien, un lobo de Wall Street lee el manifiesto comunista, va a tener que leerlo probablemente 10 veces para entenderlo, pero si tú estás padeciendo de todas estas cosas, se te va a hacer mucho más fácil. Entendemos pues que en ese sentido las mujeres tienen una posición preclara por la precariedad de sus condiciones y por eso las vemos en las movilizaciones. Algunas de ellas organizándonos a nosotros, algunas de ellas junto a nosotros combatiendo como parte de cuadros conjuntos y otras pues uniéndose poco a poco, sensibilizándose probablemente más rápido que la comunidad masculina, ¿no? Sobre las iglesias evangélicas y católicas. Puerto Rico no es como, diría yo, hay muchos pueblos latinoamericanos que mantuvieron esa homogeneidad católica, diría yo, ¿no? En su cultura. Aquí hay diversas iglesias de distintos tipos, ¿no? Evangélicas, protestantes, eh, cristianas, bastante diversas, y están haciendo un papel muy bueno en labores sociales, ¿no? Ayudando al adicto a drogas, un problema de adicción a drogas gigante, ¿no? Como en Estados Unidos, ayudando también en las personas que padecieron de huracanes. La labor social de ellos es muy encomiable. Lo que sí es que estamos viendo muchos fundamentalistas dentro de posiciones políticas que están defendiendo retrasos, porque no se le puede llamar avance, que es precisamente volver a la edad de piedra, a la intolerancia, como el Código Civil, que aprobaron un Código Civil que no solamente era detrimental para la tolerancia, o sea, para la capacidad de tolerancia que ya habíamos adquirido, sino que en ese mismo también hicieron unas variaciones para que estas privatizaciones se dieran de una manera un poco más jugosa, ¿no? Pasaron muchas cosas en ese código que se aprobó durante la pandemia, sin un espacio abierto en el Capitolio puertorriqueño para que el pueblo fuera a expresarse. En ese sentido, su labor católica, evangélica, muy presente en la sociedad puertorriqueña, dentro de las labores sociales, dentro de su fundamentalismo, están muy bien presentadas, ayudan, pero ese fundamentalismo dentro de la política todavía yo honestamente no lo he visto aportar de una manera inclusiva para el beneficio de los trabajadores y las trabajadoras puertorriqueñas y para la sociedad completa. Obviamente, este comentario es sin generalizar, porque conozco, Puerto Rico es una isla de 3.2 millones de personas donde estamos relativamente todos viviendo en un espacio pequeño y todos aquí compartimos en distintos círculos y tenemos distintos fundamentos y creencias y lo hacemos de una manera jovial y magnífica, ¿no? Aquí se vive bien dentro de toda la lucha que hay. Y no creo que la religión es un punto de división dentro de la política, o más bien no debe ser, pero lo está haciendo, pues tenemos una persona del Partido Nuevo Progresista apoyando medidas en contra de comunidades, en contra de el aborto legal. Tenemos personas que básicamente están tratando desde la legislatura mandar sobre el cuerpo de la mujer, por ejemplo. Y ellos pueden tener su posición, pero escucha la del otro. Haz un foro abierto y dialecten, lleva tus posiciones objetivamente y trata de convencer a la otra persona.
las comunidades feministas, las comunidades en defensa de la sexodiversidad, siempre han estado tocando las puertas de esas personas, de fundamentalistas religiosos, de legisladores, y ellos frente a las gradas hacen que los ven, pero detrás se reúnen y lo que salen son sapos y culebras de su boca, porque lo he presenciado en primera persona, ¿no? Sí, bueno, compartimos esa visión de que no se, no tener una eh, no tener un bloqueo, ¿no? Una negación ante la participación en la actividad de movimientos religiosos. Hay fundamentalismos en todos lados. Y bueno, en lo que se pueda trabajar, apoyar, está bien, ¿no? Hay que entrar ahí también, ¿no? Hay que hacer esas batallas, ¿no? No hay que cerrarnos las puertas. Tenemos acá otros dos últimos comentarios. Eh, saludos saludos al pueblo de Puerto Rico. Mientras Puerto Rico no sea libre, nuestra América no lo será. Pregunta, ¿se puede hablar de una música popular, la salsa, revolucionaria o crítica? Tite Curet, Ismael Rivera. Y un último comentario, los pueblos indígenas del continente deben guardar siempre en su memoria el coraje de Agüeybaná, Boechío, Anacaona y Caonabo, grandes líderes de los primeros gritos de la libertad borinqueña. Sí, mira, en ese sentido tocan por la vena del gusto, porque yo soy un salsero de la mata, nacido y criado en ese baile y en ese bembé. Y Tite Curete que mencionaba es uno de los grandes compositores de la música popular, bolero, salsa, de todo. Y es uno de los responsables que mucha de la historia de Puerto Rico esté cantada. Sus composiciones tenían mucha connotación. Juan Albañil, ¿no? Hablaba sobre el trabajador puertorriqueño, cantada por el fenecido Cheo Feliciano. Y menciona Ismael Rivera. Ismael Rivera, sé que mucha gente entiende, le menciona a Bob Marley, ¿no? Sobre Jamaica y saben, ¿no? Pues eso es más grande que Bob Marley para nosotros. Ismael Rivera hizo unas giras musicales exponiendo la cultura puertorriqueña popular en sus canciones, con música autóctona, plena, bomba, a través de toda Latinoamérica cuando no habían aviones, desde la época de los 50. Y yo creo que ahí es que comienza esa interacción agresiva entre Puerto Rico fuera de más bien del Caribe, ¿no? Fueron de las personas que primero aparecieron tocando inclusive como negros en películas de Hollywood. Y también hablan mucho dentro de su música de la historia, del folclore, de la religión, del sincretismo, que es parte, ¿no?, de nuestra realidad cultural caribeña. Entendamos que el Caribe es el lugar en América donde más diversidad de lenguajes y de razas hay, probablemente por área cuadrada, ¿no? Y hay mucha mezcla, ¿no?, de la realidad histórica puertorriqueña dentro de la música. Bueno, hablaba yo anteriormente sobre Caonabo, Anacaona, todas estas son tribus arahuacas taínas, ¿no? La primera isla que pasó todo su bagaje político, cultural a las demás fue Puerto Rico, pues se dice que venían de las Antillas subiendo, menores, Barlovento, Puerto Rico y luego Dominicana. De hecho, Agüeybaná era una familia que su territorio se extendía por alianzas hasta República Dominicana. Por eso es que nosotros teníamos una similitud cultural del pueblo originario hasta Cuba, ¿no? Ya Cuba tenía otras tribus más al occidente, probablemente de Yucatán, pero Atuey era taíno. Él venía con la noticia de lo que estaba pasando en Santo Domingo hacia Cuba. Y Anacaona, que fue después que ve cómo masacran a Caunabó, los españoles la citan a hacer la paz y se citan en una aldea, entran del batey a el bohío de los caciques y los españoles entran últimos y le pegan fuego con ellos adentro. Ella logró escapar y luego forcada. La historia de Anacaona es preciosa, es de lucha. Está en el folclore popular, escrita por Tite Curet, cantada por Cheo Feliciano también. O sea, hay muchos ejemplos en el folclore musical de Puerto Rico, sí, relacionado con la historia. Muy interesante, la verdad que se va abriendo cada vez más el tema
la historia de resistencia en la música popular y bueno, yo creo que tendremos que después hacer un apéndice sobre las luchas, la lucha popular retratadas en la música. Es un tema muy Genial, fascinante, genial. la verdad. Eh, Compañero, ya para acercarnos a la parte final, bueno, me dices que el día de hoy ha habido una huelga nutrida. ¿Qué perspectivas ves de lucha en el pueblo puertorriqueño? Mm. Bueno, al igual que en otras partes del mundo, en Puerto Rico las movilizaciones se dan con mucha frecuencia, ¿no? Especialmente en los sectores de estudiantes de la universidad pública. Y con respecto al movimiento obrero, pues las movilizaciones tienen un aspecto diferente, ¿no? Tienden a ser menos concurridas y de carácter espontáneo. En la mayoría de las ocasiones se realizan para ejercer algún tipo de presión, ya sean por asuntos particulares de algún sector. En este caso lo está ejerciendo la Unión de Trabajadores Independientes de la Industria Eléctrica y de Riego, la UTIER, por esta privatización eh, ilegal que masacra a la clase obrera, ¿no? El Partido Comunista de Puerto Rico ve con buenos ojos y apoya las movilizaciones según nuestras capacidades. Insistimos y recalcamos en la unidad y organización política de las masas obreras, muy importante. Y la jornada de julio del 19 nos enseñó algo interesante. Ahí ocurrió algo que lo vimos como un ensayo bien prematuro de elevar esa espontaneidad de la organización. Se formaron asambleas de pueblo como resultado de las masivas protestas, ¿no? Por la renuncia de Ricardo Rosselló. El Partido Comunista se amparó en apoyar y participar en esas asambleas de pueblo, ya por experiencias pasadas, como lo fueron en otras luchas del Frente Amplio de Solidaridad y Lucha en el 2009. Las asambleas de trabajadores y trabajadoras del 2015, la autoorganización de las comunidades obreras durante el huracán María, los terremotos en el suroeste, ¿no? Estos grupos son ejemplos concretos, ensayos de organización política de estas Claro. masas trabajadoras y donde se vio la capacidad que tienen los y las trabajadoras para organizarse y resolver los problemas que le aquejan, ¿no? Y creemos en los consejos de trabajadores como alternativa para administrar los recursos económicos de Puerto Rico. Diría yo que si nos preguntan en qué han fallado, pues es preciso ser honestos, ¿no? Y recalcar que hay partido revolucionario de la clase obrera sólido, no existe, aún como quisiéramos en Puerto Rico, para dar dirección al accionar político de la clase trabajadora. Y nuestro partido está en formación y se ve obligado a limitarse en algunas acciones tácticas. Aún así, estos intentos han servido para la construcción del Partido Comunista de Puerto Rico, de otras organizaciones también, y han logrado buenos resultados en términos para nosotros, en términos ideológicos, por ejemplo, con el fortalecimiento de un partido revolucionario de la clase trabajadora, es que vamos a ver cómo esto se transforma en algunos adelantos políticos, ¿no? Y en ese sentido, existen varios grupos de izquierda y activistas que hacen muy bien su trabajo en organizar la lucha en la calle, pero para el Partido Comunista Puertorriqueño de lo que se trata es de dar herramientas políticas e ideológicas a esta clase trabajadora, donde se pueda formar una organización política, atender esos momentos pacíficos también que se dan, ¿no? Para poder girar todo el peso de la fuerza proletaria en esos momentos de mayor confrontación entre las clases sociales. Para eso es que trabajamos en la construcción del Partido Comunista de Puerto Rico, para convertir a estos trabajadores y trabajadoras en políticos revolucionarios. Diría yo que perspectiva, ¿no? Pues en términos generales, pues la confianza en los métodos de las elecciones de Puerto Rico por parte del pueblo de acá del archipiélago, pues contrasta con la desconfianza que existe con los partidos políticos tradicionales, ¿no? Existe un vacío político que hablábamos anteriormente, que lo están cubriendo movimientos políticos más reformistas. La lucha en la calle pues tiende a ser bastante opacada en tiempos de elecciones, ¿no? Se prevé una lucha difícil para esta privatización, tenemos que unirnos todos, diría yo, estar ahí donde todos los trabajadores y trabajadoras estén planteando la necesidad de aspirar a la organización política de la clase obrera, más allá de la lucha en la calle también. Y nuestra perspectiva es que la clase obrera debe verse como única clase revolucionaria. Ella es capaz de transformar la democracia, hacer los intereses de la mayoría pesen, ¿no? Ellos son los que producen la riqueza y por eso es que enfatizamos en la construcción de organismos políticos obreros, como parte de una nueva fase política, que a diferencia de los movimientos reformistas que supuestamente impulsan una nueva política, estos deben tener un carácter, ¿no? Un control, una dirección proletaria.
de donde todas estas alianzas con otros sectores de la sociedad, pues que se subordinen a la clase trabajadora. Y entendemos que los cambios no se van a dar por medios eleccionarios. En este momento histórico, por lo menos no. Sin embargo, cada vez más las contradicciones se van multiplicando. La clase trabajadora de Puerto Rico no solo observa cómo se desploma el sistema aquí, sino también en otros lugares, como Estados Unidos, que por razones coloniales y de afinidad obrera, ¿no? Tenemos parientes allá, los puertorriqueños y puertorriqueñas, estamos pendientes a esos acontecimientos políticos y sociales en Estados Unidos. Inevitablemente eso va a tener unas repercusiones en la lucha en Puerto Rico, ¿no? Y nuestra perspectiva es intentar que el movimiento obrero logre unificar su lucha para elevarla ya a un ámbito político. En ese sentido, la clase de Puerto Rico debe unir esfuerzos para consolidarse en una lucha de carácter internacional también, ¿no? Porque el embate del capital es contra todos y es bastante similar por lo que hemos estado discutiendo y hemos estado viendo en las otras entrevistas, ¿no? Y con esto toma gran importancia, ¿no? Entonces el papel que juega nuestro partido en lograr consolidar el trabajo con movimientos y partidos revolucionarios de otras naciones y dentro de Puerto Rico. La verdad que no cabe duda que las jornadas de julio pues, son el resultado de un proceso político que tiene una implementación de austeridad financiera que nos va a sacar a la calle. Yo veo que el verano va a ser bastante caliente. Aquí hay unos recortes a pensiones que todavía están pendientes, aquí hay una privatización que nos acaban de implementar, que no vamos a dejar que se dé. Aquí hay unos maestros que están en una lucha por la precarización de sus labores, por el saqueo de los fondos de ellos para entes privados, en fin. Aquí lo que se presenta en distintos lugares, aquí se presenta todo como concentrado en una latita, ¿no? Y la hemos destapado. Creo que estamos mencionando ya que creo que ya había recalcado que las masas no están teniendo un poquito de las luchas están teniendo mayor visibilidad, ¿no? Y hay que ver cómo nosotros podemos acoplarnos a estas luchas con un conocimiento adecuado para dirigirlas y para que estos reclamos se escuchen y no solamente se escuchen, sino que se actúen sobre ellos. El futuro es de lucha, el futuro es de lucha y el futuro es de unidad. Conforme vaya avanzando ese tema de la pandemia, van a exigir un nivel mayor de organización que pueda orientar, que pueda nutrirse de las movilizaciones, de todo este descontento popular que va a haber y poder darle un cauce. Y bueno, coincidimos en que para eso es necesario forjar una unidad con esa coincidencia de criterios programáticos. Incluso con algunos sectores que, bueno, no, con sectores con los cuales no habrá una coincidencia al 100%, pero incluso en esa lucha se podrá ver, el pueblo podrá ver cuál sector recoge y defiende con más energía y con más coherencia sus reivindicaciones. Compañero, con respeto y con altura. Claro, finalmente eso la realidad lo va a decir, ¿no? No hay mejor criterio de verdad que la realidad. Esperamos que esas luchas se multipliquen y se eleve el nivel de toma de conciencia y de recuperación de la identidad e independencia del pueblo puertorriqueño, compañero. Sus, tus palabras finales para despedir. Bueno, primero que nada quiero agradecer el espacio, ¿no? Ha sido una conversación muy amena. Pensé que íbamos a tocar ciertos temas, pero nos fuimos por muchísimos temas. Siempre es bien agradable mientras más puede exponer uno la realidad de los y las puertorriqueñas acá en el archipiélago. Un abrazo a Perú, un abrazo a Izquierda Socialista, Perú Libre y también a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Los invito a que vean los otros ponentes también que han sido geniales, de lujo. Espero que esto traiga claridad y entendimiento sobre ciertas realidades sociales de Puerto Rico y sobre todo lo hacemos con el propósito de la solidaridad internacional que se dé como tiene que darse. Innegablemente unidos somos muchos y divididos somos más fácil, somos un blanco muy fácil, un blanco perfecto. Vamos a tratar de seguir propiciando, ¿no? la internacionalización de los casos
fuera de Puerto Rico y de la misma manera los de Puerto Rico en otros países. Nuevamente le agradezco por el espacio y un abrazo a todos. Bueno, compañeros, de parte mía, de los compañeros y compañeras de Izquierda Socialista y los espectadores, un caluroso y fuerte abrazo a ti y al pueblo de Puerto Rico. Y bueno, vamos a mantener comunicación y bueno, compañero, ha sido muy grato, ha sido una entrevista muy grata, muy enriquecedora por como dice, la variedad de temas que van saliendo. Y bueno, tenemos muchas cosas más para profundizar en estudio, para saber más del pueblo puertorriqueño. Y bueno, reforzar estos lazos porque en algún momento vamos a tener que luchar de forma mucho más unida contra un enemigo común que tenemos. Así será. Compañeros y compañeras, de esta forma estamos terminando esta presente entrevista. La siguiente entrevista será el día viernes 17 de julio a las 2 p.m. Estará con nosotros el compañero Roberto Ango de Benín, eh, para contarnos sobre la problemática y las luchas de este pueblo africano. Y bueno, compañeros, de esta forma tenemos la presente entrevista. Compañero Fidel, hasta pronto. Hasta pronto, mi hermano. Hasta la victoria siempre, compañero. Hasta la victoria. Venceremos. Venceremos, compañero.